pasamos al siguiente estudio que habla de las mujeres, existencias y demandas educativas ante la suspensión de la presencialidad escolar en la Argentina, que ha preparado Sebastián Fuentes y que comentarán Laura Siroski y Raquel Vivanco. Vamos con Sebastián Fuentes y su exposición. Sebastián. Sí, bueno, buenas tardes. Primero agradecer a la CEPAL y bueno, al PNUD y sobre todo al Ministerio de las Mujeres que está organizando esta jornada y bueno, y el acompañamiento constante de la CEPAL, sobre todo de Soledad y de Juan Martín, para la realización de los estudios, en particular del estudio que llevé a cabo fue fundamental, ¿no? Es un estudio del que participó también una socióloga, ella se llama Mora Medici. El estudio buscó comprender de modo cualitativo cuál era la demanda de las escuelas a las familias y cómo esta demanda terminaba recayendo sobre todo en las mujeres, tal como sucedía previamente, ¿no? De acuerdo a todos los datos censales y encuestas que tenemos, ¿no? A partir de la pandemia, el escenario familiar de sobrecarga en las mujeres se agravó. De acuerdo a la encuesta de UNICEF, que se realizó a partir de la pandemia, de la que recién hablaba Camila, en hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes, la ayuda en las tareas escolares es realizada en especial por las madres, en el 68% de los hogares, en comparación con el apoyo de los padres, que aparece en el 16%. Con estos datos y este contexto, realizamos un estudio entre julio y septiembre descriptivo que buscó comprender la sobrecarga de tareas en las mujeres, ¿no? Para lo cual se conformó una muestra no representativa, estratificada según criterios de jurisdicción, contexto rural-urbano y perfiles socioeconómicos y culturales dados por la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo y el capital cultural escolar. Entrevistamos a docentes, directoras y orientadoras escolares, en lo posible que fueran a su vez madres con niñas escolarizadas, y a algunas referentes organizaciones comunitarias, iglesias y merenderos. Complementariamente a eso, realizamos un relevamiento exhaustivo de normativas, programas e iniciativas de los ministerios de Educación Nacional y de los ministerios provinciales. Entre los principales hallazgos podemos decir que hemos logrado caracterizar en qué consiste esa demanda que las escuelas realizan a los hogares y que recae mayormente en las madres, y cuál es el rol educativo de las mujeres adultas. En el trabajo escrito desagregamos 15 situaciones, demandas, prácticas y problemas específicos relativos a la escolarización, desde coordinar los horarios del trabajo escolar y el descanso, a tratar de resolver una explicación o buscar información en internet o consultar con la biblioteca de algún vecino o de alguna vecina, que significan todos una carga directa del trabajo de cuidado de las mujeres, ¿no? Y a este trabajo de cuidado de las mujeres, en el estudio lo hemos caracterizado como un trabajo de asistencia educativa. La asistencia educativa implica la presencia activa de padres o madres, en la mayor parte de los casos, como decíamos, acontece en las madres, y su intermediación para el desarrollo de las tareas escolares, que involucra acciones relacionadas con el saber escolar, como explicaciones, ejercicios, repeticiones, ayuda en la búsqueda de información, entre otras. Decimos asistencia educativa porque no se trata de una simple presencia que asegure un control en el hogar, digamos, de lo que envían o de lo que transmiten los y las docentes, sino de un rol de apoyo y colaboración para el logro de los aprendizajes, ¿no? Esta conceptualización es el resultado de la investigación y de identificar y ponderar el rol que efectivamente ejercen estas actoras sociales, aunque no se hayan formado para ello, ¿no? Además, prefiero ampliar el término contextualización familiar de lo escolar o de la escolaridad, ya que la trama que sostiene la posibilidad del aprendizaje está en las condiciones del grupo de parentesco y obviamente en lo que los actores escolares, los y las actoras escolares y las políticas educativas pueden hacer en este escenario, ¿no? A la contextualización familiar de la escolaridad hay que verlo en relación con la contextualización familiar de la enseñanza, ya que estamos hablando de docentes, sobre todo mujeres, que también cuentan con niños y niñas en edad escolar, por lo tanto deben resolver las tareas de cuidado de escolaridad de sus propios hijos, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una relación escuela-familias cuyos dos polos están altamente feminizados.
estrés, desgaste, incertidumbre y la recepción del malestar de los niños, niñas y adolescentes escolarizados son, por así decirlo, las figuras que mejor concentran y explican las experiencias y las sensaciones de las mujeres entrevistadas, que totalizaron en total 54 mujeres de las provincias de Mendoza, Córdoba, Salta y la región del AMBA, ¿no? Al mismo tiempo que remarcamos esa sobrecarga, en el estudio señalamos que uno de los desafíos para la política pública es el reconocimiento de ese rol de asistentes educativa, que no implica, por supuesto, desconocer el rol específico del cuerpo docente. Reconocer el rol de asistencia educativa de las mujeres, pensamos, implicaría pensar prácticas, orientaciones y capacitaciones, como ya sucede, como ya se están dando a nivel nacional en algunas provincias, donde se visibilice esa tarea de cuidado, se generen materiales y campañas de valoración de ese rol y se piensen estrategias también para problematizar esa desigual distribución de los cuidados relativos a lo escolar en los hogares, desde las políticas públicas, ¿no? Las diferencias más marcadas que hemos encontrado no han sido en función del tipo de gestión de la escuela a la que concurren sus hijos, ni de las jurisdicciones en las cuales hicimos el trabajo de campo, ni de la edad de los hijos e hijas. Sí hubo una diferencia más marcada en función del territorio, sobre todo la cuestión del ámbito rural y las diferencias de clase. El ámbito rural y los pequeños pueblos reúnen condiciones socioeconómicas de mayores privaciones que repercuten en las condiciones de conectividad telefónica o internet. Y las distancias con los establecimientos escolares, la distancia geográfica, instala no solo mayores preocupaciones entre esos grupos de madres y docentes, sino también mayores esfuerzos por movilizarse y asegurar un mínimo contacto con las escuelas y los contenidos escolares. En los contextos interculturales, por otro lado, la alfabetización en la lengua española es lo que está prácticamente interrumpido, ya que el envío de tareas, cuadernillos o fotocopias no soluciona la alfabetización en grupos familiares, en madres, que en la mayor parte de los casos hablan con dificultad o no hablan la lengua española. Esto acontece sobre todo en la escolaridad del nivel inicial y el primer ciclo del nivel primario. En los ámbitos urbanos y en relación a las desiguales condiciones con que las madres hacen frente a las expectativas escolares, las mujeres de los sectores populares padecen una acumulación de inseguridades e incertidumbres cuando no consiguen que sus hijos lleven al día las tareas escolares. Esa experiencia de una fuerte frustración se refuerza por las limitaciones en la disponibilidad tecnológica o de la conexión a Internet, ¿no? Entonces nos encontramos con estrategias de las mujeres de los sectores populares que salen a buscar señal de Wi-Fi por el barrio para ver si se pueden conectar con lo que se envía, con lo que envían los y las docentes, o esperar a que llegue el marido de su trabajo con el único celular presente en el hogar, ¿no? Ahora, si miramos las expectativas y las demandas de las madres a las escuelas, podemos ver ahí una clara diferencia de clase que les mencionaba anteriormente. Por un lado, las mujeres de sectores medios y medios altos hablan de la autonomía que fueron ganando sus hijos, lo que demuestra su interés por lo vincular antes que por el contenido que puedan brindarle las escuelas o ellas mismas en el hogar. Las mujeres de los sectores populares hablan de la explicación que necesitan sus hijas, los contenidos que pierden y que ellas no pueden proveerles. Las mujeres de los sectores del primer grupo, de los sectores medios y medios altos, hablan de la planificación, de saber todo lo que va a tener que hacer en la semana, mientras que las segundas dependen de ir resolviendo lo que se pueda a partir de un cuadernillo o una fotocopia, ¿no? Aunque es diferente, de todos modos, las demandas educativas de las mujeres de todos los sectores sociales pasan por la preocupación por la calidad de los aprendizajes y la dimensión social de la experiencia escolar. Un hallazgo del estudio es la preocupación de las madres, es la identificación de la preocupación de las madres de los sectores populares por una educación de calidad para sus hijos, ¿no? Ver de cerca cómo se perdía la escolarización y la casi imposibilidad de seguir un ritmo de aprendizaje o el ritmo de aprendizaje ideal en un contexto no pandémico, las dificultades para conectarse con la escuela y con lo escolar, conseguir la tarea, las lleva a plantear en
distintas jurisdicciones aparece la misma frase: prefiero que mi hijo repita el año a que lo pase. Es decir, la preocupación está instalada en que efectivamente se produzcan los aprendizajes. Esto trae una novedad porque en general en el campo de los estudios educativos se considera siempre que los sectores populares tienen una menor capacidad de producir cambios en el sistema a partir de sus propias demandas, ¿no? Y lo que me parece aquí es una demanda muy específica de una educación de calidad en las mujeres de los sectores populares. Por otro lado está la cuestión de la relación escuela-familias, que es sobre todo la relación escuela-madres, ¿no? Que tenemos que decir que se ha reconfigurado, ¿no? En muchos casos, las escuelas y las familias fueron encontrando un determinado ritmo que compatibilizara las expectativas que cada polo de la relación tenía en relación al otro. Identificamos que esto se hizo muy dificultoso en los últimos años de cada nivel educativo, donde la expectativa de los grupos familiares y también de las madres era que ocurrieran mayores aprendizajes, que hubiera mayor envío de tareas y contenidos para que los chicos y las chicas no pierdan el año, decían, ¿no? En función del pase al siguiente nivel. No obstante ello, muchas escuelas siguen demandando mucho a los hogares. Nosotros cerramos el trabajo de campo en el mes de septiembre, con lo cual este dato también nos resultó preocupante, ¿no? Ya que hay escuelas y docentes que realizan grandes demandas a los hogares en relación a lo escolar sin atender a las condiciones socioculturales del grupo familiar, y lo hacen, suele haber esta presencia de mayores demandas cuando hay una mayor presión por los aprendizajes desde las regulaciones del sistema, ¿no? Las docentes cuentan sobre todo esa presión por parte de los sistemas de inspección y supervisión escolar. Muchas escuelas siguen, por ejemplo, mandando videos por fuera de las plataformas educativas a las familias, fotos o videos o documentos pesados por WhatsApp, todo lo cual consume los datos que afectan tremendamente la escolaridad de los sectores populares, ¿no? Nos hemos encontrado con decisiones de madres, decisiones a las que se ven enfrentadas las madres de con qué hijos continuar la escolaridad, ¿no? En función de que no podían sostener el contacto con lo escolar, sobre todo por medio de internet o de WhatsApp, por la limitación en la conexión y en los equipos para sostener, digamos, algo del envío de lo digital, ¿no? También identificamos estrategias familiares, barriales, comunitarias, escolares, que han funcionado, ¿no? Mujeres que buscan resolver con la continuidad educativa, con el apoyo escolar gratuito en el grupo familiar, algún hermano o hermana mayor, primo, tío, tía, etcétera, o un apoyo escolar pago, ¿no? Algún vecino, alguna vecina que esté terminando el nivel secundario que le dé un apoyo escolar a sus hijas de nivel primario. Muchas escuelas que han aprovechado la entrega de los bolsones o los módulos alimentarios para no solamente producir el intercambio material en torno a las tareas, sino también para saber cómo está el grupo familiar, ayudar en la contención de las madres, también realizando el seguimiento telefónico. Y por otro lado, los sectores medios aparece la preocupación, la capitalización, no la preocupación, la capitalización del famoso chat de mamis, que aparece resignificado como un espacio de contención y sostén, ¿no? Finalmente, el último hallazgo que remarco tiene que ver con lo federal como la gran dificultad, ¿no? de la gestión de la continuidad pedagógica, pero que se presenta problemática desde el punto de vista de las mujeres, madres y docentes, ¿no? En muchas provincias, donde la escuela lógicamente estuvo cerrada, al mismo tiempo, sincrónicamente, estaban abiertos natatorios y centros de yoga, ¿no? Y esta situación traía una gran perplejidad, tanto para los niños, niñas y adolescentes, como para las madres y las docentes, en relación de cómo justificar la imposibilidad de concurrir al establecimiento cuando los mismos niños y niñas podían realizar otro tipo de actividades, ¿no? Finalmente rescato las distintas regulaciones que fueron produciendo los estados nacionales y provinciales, que tendieron primero a
a regular la seguridad del colectivo docente, ¿no? Al inicio de la cuarentena y la producción y distribución de contenidos, y luego, ¿no? Y empezar a regular otras cuestiones relativas ya al trabajo docente, a las suplencias y las titularizaciones y sobre todo a los regímenes de evaluación. En relación a la cuestión federal y a la comunicación, digamos, específicamente de los regímenes de evaluación, ¿no? de acreditación y evaluación, de los aprendizajes la promoción de los y las estudiantes en el sistema, que esto ha sido una dificultad para muchos grupos familiares y para muchas mujeres que relataban cómo muchos, sobre todo adolescentes y jóvenes, interrumpían el contacto con lo escolar a partir de comunicaciones que se presentaron confusas, ¿no? En relación a cómo iba a resultar la finalización de este año escolar, si iba a haber exámenes, evaluaciones y toda esa cuestión, lo cual instala la necesidad de pensar una política de comunicación que esté un poco más articulada entre los distintos niveles del gobierno educativo. Muchas gracias Sebastián. Vamos a darle la palabra entonces a Laura Sirotsky, subsecretaria de Educación Social y Cultural del Ministerio de Educación de la Nación, para que comente sobre este trabajo. Laura. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, a modo de, quizás siendo reiterativa, pero la verdad es que agradezco mucho tanto a las organizaciones que están atrás de este encuentro, como a la mesa en particular, a todas las colegas que la conforman y al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, a la Checha, a Lucía, a Iris, por el profundo debate e intercambio que nos empujan a seguir pensando durante todo este tiempo. Y además en este espacio particular, algunas compañeras ya lo dijeron, pero yo lo pensaba estos días cuando leía el trabajo de Sebastián, y hoy también la Checha lo mencionaba, que estas investigaciones aportan, digamos, a pensar más allá de la pandemia las verdaderas transformaciones más estructurales necesarias, y por otro lado también a la importancia de estos intercambios entre las investigaciones y la función pública. Así que también aprovecho para felicitar a Sebastián por su trabajo y agradecer por los aportes que implica el estudio, que, bueno, para empezar ahí específicamente a meterme en el estudio, creo que da cuenta con claridad, y Sebastián lo mencionó también recién, de las profundas desigualdades que atraviesa nuestro país, y en ese sentido el desafío que implica pensar el rol que ocupa la escuela, que puede ser el ámbito de reproducción de esas desigualdades o una herramienta de transformación para revertirlas. Digo esto porque cuando se presentaba, digamos, cuando uno ve tan presentes las desiguales condiciones que existen para las familias y cómo eso impacta en acompañar la escolarización de niños y niñas, hablamos, vuelvo a decir, no solo de la pandemia en particular, que sin duda puso de manifiesto y profundizó esas desigualdades, sino que es parte de las desigualdades iniciales que también llegan a la escuela. Cuando lanzábamos en diciembre, ya en otra vida, el Plan Nacional de Lecturas, señalábamos que el 70% de los niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad económica no han escuchado nunca un cuento. Estas dimensiones de la pobreza repercuten sin duda en la trayectoria educativa, y por eso el enorme desafío que implica fortalecer a la escuela para que sea la puerta para poder revertir esas desigualdades. Y digo, este número impactante en tres sentidos, o que da cuenta de tres cuestiones: las desiguales condiciones que atraviesan las familias, las desiguales oportunidades de acceso a los derechos de la infancia, porque como sostuvimos desde el inicio, leer es un derecho, y la heterogeneidad y la complejidad en que esas desigualdades se traducen al interior de las aulas, y una vez más, como la importancia de poder pensar a la escuela y a la educación en su conjunto en su rol de acceso y redistribución de saberes y bienes culturales. Otra dimensión del estudio creo que también permite dar cuenta es de la complejidad, bueno, de la continuidad pedagógica, no solo las acciones de miles de docentes que redoblaron en tan poco tiempo sus esfuerzos de trasladar las propuestas de enseñanza a otros formatos o a otros canales, porque digo, ni el sistema educativo, ni ningún sistema, ni en Argentina, ni en el mundo, estaba preparado para una emergencia de esas características, y sin embargo la reacción que tuvo el sistema educativo en la Argentina, y cuando digo el sistema educativo digo en su conjunto, las 24 jurisdicciones, los ministros, los equipos, las escuelas, los docentes y las docentes, para inventar otras formas de seguir diciendo presente y de sostener el vínculo con los saberes, y muchas veces eso no se ve
la dedicación del cuerpo docente, así como tampoco muchas veces no se ve. No hablo justamente particular de estos estudios que lo que hacen es visibilizar, pero bueno, todo lo que estuvo las familias y particularmente como estos estudios dan cuenta las mujeres en la continuidad pedagógica. La evaluación que hizo el Ministerio de Educación sobre continuidad pedagógica relevaba que 9 de cada 10 personas que acompañan, Sebastián lo dice en su estudio, las tareas escolares en los hogares son mujeres, y si sumamos al porcentaje, acá también se mencionó mucho en la docencia, uno podría decir que la continuidad pedagógica en este tiempo está sostenida efectivamente por mujeres. Y en esa evaluación se definió como acompañante educativo a las personas mayores de edad, que brindan principalmente apoyo al proceso educativo de niños, niñas y adolescentes, cualquier sea el nivel del sistema educativo. Se identificó que si bien la mayoría había alcanzado o superado el nivel secundario completo, hay un 40% que no terminó la escuela secundaria. O sea, el 40% de quienes están hoy acompañando a estos niños y estas niñas o adolescentes no terminaron los estudios obligatorios. Sabemos, digamos, y como Sebastián también lo menciona en el estudio, que esto trae complicaciones para este acompañamiento en el aislamiento, pero esto no es nuevo, hay mucha investigación educativa acumulada que muestra la relación entre las trayectorias o los recorridos académicos y los niveles de desempeño o el alcance en función de los niveles educativos. Me voy a apurar entonces. Hago un paréntesis chiquitito en relación a esto que Sebastián trajo al final y que está en su estudio respecto de la resolución 368 y 379 del Consejo Federal respecto de lograr diferenciar entre la acreditación y evaluación en los procesos de aprendizaje que atraviesan en los 14 años de escolaridad obligatoria, porque, digamos, si nosotros estábamos mencionando y dando cuenta, el estudio de Sebastián y muchos otros que aquí se plantearon de las desiguales condiciones materiales, simbólicas, culturales de los hogares, por lo tanto son desiguales las posibilidades de realizar las propuestas que la escuela brinda en este contexto, también sabemos son desiguales, estaríamos entonces acreditando esas condiciones y no lo que han aprendido los niños y niñas en este tiempo, con lo cual esa definición tiene que ver no exclusivamente, pero sí también con esto que decíamos al principio, que no permitir que estas desigualdades condicionen las trayectorias educativas de los niños y niñas. Bueno, por otro lado, me parece como muy interesante lo que también trae el estudio de este tiempo, es valorar el lugar de la escuela, que enseñar requiere de un saber específico y que ir a la escuela es mucho más que no estar en casa. Y respecto de una cuestión específica que trae también el estudio y en relación al programa Seguimos Educando, que Sebastián hace mención, que se puso en marcha desde el 16 de marzo, creemos que ahí también el aislamiento presentó de alguna manera una oportunidad para hacer más visible y problematizar las tareas de cuidado, donde sin duda las tareas escolares son una de ellas. Se hizo en conjunto, sobre todo con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y también con la CENAF, una producción de contenidos específicos sobre estos temas, no solo sobre cuidados y derechos, sino con otros ejes que hacen a la desigualdades de género, reproducción de estereotipos, violencia por razones de género, etcétera, etcétera. Y para cerrar, para no excederme, de nuevo, como se sostuvo aquí en los trabajos anteriores y particularmente en el de Sebastián, y como viene sosteniendo hace muchísimo tiempo el movimiento de mujeres, se identifica la problemática de cuidado de niños y niñas como uno de los grandes ejes de la desigualdad para las mujeres, especialmente en torno a la posibilidad de familiarizar las tareas reproductivas. Y vuelvo a decir, es cierto que la pandemia profundizó, que pone de manifiesto, porque además las redes que las mujeres tejemos con otras mujeres para el sostenimiento de estas tareas, pero que estas desigualdades son previas y me parece que es importante insistir en el sentido que todo indica que podrían continuar, y por eso creo que revalorizan todas las políticas que el Ministerio de las Mujeres está impulsando, y muchas de las colegas que hoy están acá, como el acompañamiento de las tareas escolares, y las desigualdades previo a la pandemia. Por eso muchas veces desde la propia investigación educativa se cuestiona la función de la demanda, de la alta demanda o del tipo de tareas que la escuela demanda a las familias, que también es previa a la relación que existe entre los niveles educativos de los adultos que acompañan.
Así que, digamos, por estas, digamos, en síntesis, el trabajo creo que da cuenta de la gran complejidad que constituye la continuidad pedagógica, que es sostenida por mujeres, que encuentra docentes, madres, figuras tratando de garantizar este vínculo, que las distintas dimensiones que componen la tarea de cuidado, más allá de la pandemia, el de las personas que acompañan, mujeres que acompañan, mandamiar y sostener los procesos de aprendizaje, visibilizan el valor específico que aportan los espacios educativos en relación al saber especializado de la tarea de cuidar y enseñar, y por eso, de nuevo, en relación a la demanda que hacen, que la investigación educativa da cuenta a las familias, que en su mayoría las mujeres, y en su mayoría de sectores de menores ingresos, no solo a la demanda de ampliación de la oferta estatal, la cobertura, sino a la valoración de la dimensión pedagógica, digamos, de estos espacios. Así que, bueno, nada, no, simplemente por volver a agradecer, a felicitar y a decir, siempre dice nuestro ministro Nicolás Trota, que la escuela, aún con lo que falta, que es mucho, aún con lo que debe modificar, que es mucho, pero que sin duda es irreemplazable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Iba a comentar también Raquel Vivanco, pero está con muchos problemas de conexión. Si estás, Raquel, y querés hablar un minutito, aún sin cámara, y si no, pasamos al siguiente estudio. A ver si tenemos suerte. Raquel, ¿está bien? Sí, hago el intento ahora que parece que la conectividad está mejor. Bueno, primero saludar esta reunión abierta de esta Mesa Interministerial de Cuidados. Creo que es parte de los grandes desafíos que asumimos a partir de la nueva institucionalidad que contamos con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Quería hacer mención a algo que se dijo al inicio, que este contexto, esta pandemia por COVID, nos atraviesa en el marco de otras pandemias que la antecedían. Entre esas pandemias están claramente la pandemia ligada a la desigual distribución de las riquezas. Sabemos que en estos contextos de crisis que se profundizan, crisis económicas, sociales, graves, como los que nos va a llevar esta pandemia, las mujeres somos las más perjudicadas, no todas las mujeres de la misma manera, pero sí hay un impacto diferencial sobre nuestra vida. Sabemos que la pobreza en la Argentina y en el mundo tiene cara de mujer. Otra de las pandemias que arrastramos tiene que ver con la violencia por motivos de género, y sabemos que también en los contextos de crisis hay un recrudecimiento de esta situación contra la que también venimos lidiando a la hora de pensar estrategias integrales desde las políticas públicas justamente para prevenirlas, sancionarlas y erradicarlas. Estos son grandes temas que asumimos como compromiso a partir de la gestión de este nuevo ministerio. También decimos siempre que la normalidad con la que llegamos no es la normalidad a la que queremos volver. En esto también hacía referencia a Sebastián, y me hago un paréntesis para, qué lindo escuchar tu tonada cordobesa, soy de Córdoba, yo también, y bueno escuchar voces de otras provincias en este encuentro. Decía, la normalidad que nos trajo hasta acá no es la normalidad a la que queremos volver. No queremos volver a una normalidad en donde exista la brecha en relación al trabajo no remunerado que existe en la Argentina. Sabemos que las mujeres invertimos casi el doble que los varones en las tareas de cuidado en nuestra sociedad. Recientemente, gracias a la investigación que llevó adelante la Dirección de Géneros, presidida por Mercedes de Alessandro y todo su equipo, supimos también que esas tareas no remuneradas, invisibilizadas y no valoradas por el conjunto de la sociedad representan nada más y nada menos que casi el 16% del Producto Bruto Interno de nuestra economía. Y también sabemos que esta actividad, lejos de disminuir en el contexto de pandemia, como sí lo hicieron otras ramas, se acrecentó. Me queda un minuto. Bueno, esta normalidad es la que nos condujo a una situación en la cual, por supuesto, la sobrecarga de las mujeres es evidente. El estudio, la investigación de Sebastián es sumamente valiosa en el sentido de poder entrecruzar dimensiones de análisis que son fundamentales para el diseño de las políticas públicas, no solo la perspectiva de géneros, sino la perspectiva de clase que está presente en su estudio. Está presente también la problemática de la brecha en el acceso a las tecnologías, al uso de las mismas y al acceso de las mismas. Son todas miradas fundamentales para poder pensar hacia adelante en un contexto de continuidad de las medidas de distanciamiento y aislamiento sanitario, cómo vamos a encarar desde el Estado justamente políticas que se acerquen a las necesidades de las mujeres y diversidades, ¿no?
me parece que es un aporte, como dije antes, fundamental y que hacia ahí vamos a seguir trabajando. Ya son muchas las iniciativas y medidas llevadas adelante por el gobierno nacional, como dijo Checha. Encabezamos el ranking de los países que más iniciativas han llevado, pero no son suficientes, y no son suficientes porque necesitamos escuchar justamente a estas mujeres que bien dan cuenta en esta investigación, Sebastián, a partir de sus vivencias y sentires. Es sumamente importante abordarlas y, insisto, dar respuesta, y esta investigación, estoy muy agradecida de haber tenido que leerla y comentarla, es muy, muy curioso. Gracias.